Buenas noches, hermanos, les doy la bienvenida al vivo del sábado. Dios los bendiga, espero que se encuentren todos bien en sus casas. ¿Y qué les parece si tomamos este tiempo para adorar, para alabar al Señor y para también orar allí en sus casas? Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos guardás, nos mantenés a salvo, Señor. Tu amor nos rodea, papá. Te pido, Señor, que puedas encontrarte con cada uno de mis hermanos, Señor, que tu presencia llene cada hogar, cada vida, Señor, y que nos acompañes desde el comienzo hasta el final. Amén. Anhelamos, Señor, que nuestra adoración pueda subir como olor fragante a tu presencia, papá. Que puedas escuchar, Señor, y ver la profundidad de nuestro corazón, Señor. Acudir a aquellos lugares que se encuentran en oscuridad, papá, donde vos no estás en control, Señor. Te pedimos, papá, que puedas reinar en cada vida, en nosotros, Señor, y que puedas disfrutar de esta adoración. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue para tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Y bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar
bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue para tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Queridos hermanos, es un gusto, es un placer, es un gozo para mí poder estar compartiendo con ustedes. Le doy muchísimas gracias a la invitación del pastor Leo de permitirme tener la reflexión con ustedes en este sábado. Y pensando un poco en el tema que quería compartir, se me vino a la mente, tomando en cuenta esta situación tan difícil que todos estamos viviendo, una situación donde quizás no podemos ver con mucha claridad lo que está pasando en el mundo, y aún así, aunque somos personas de fe, aunque amamos a Dios, algunas veces en esta clase de situación no entendemos bien qué es lo que está haciendo Dios, ¿no? Entonces, esto nos presenta como un gran desafío para nuestra fe, para nuestro diario andar con el Señor. Y pensando en esta situación que vivimos, se me vino a la mente la historia de José. Seguramente la mayoría de ustedes lo conocen muy bien, la historia de José. La realidad es que da para una telenovela. Desde ya se han hecho películas desde Hollywood sobre la historia de José. Hay un musical dedicado a José y sus hermanos, escrito en los años 70, por ahí, de dos autores ingleses que también escribieron la obra de Evita. Y la realidad es que atrae mucha atención esta historia, porque nos habla muchísimo acerca de cómo es el ser humano, sin Dios, pero también a medida que vamos entrando y conociendo con más profundidad la historia, vemos de repente de a poco cómo Dios está obrando en esa situación, donde vemos mucha maldad, mucho maltrato, mucha envidia de los hermanos hacia José. También vemos el orgullo de José,
pensando que él era el hijo favorito de Jacob y se sentía por encima de todos. La verdad que José quizás tuvo una actitud de un poco de soberbia, de un poquito arrogante, y bueno, era un joven y se sentía como el centro de la atención. La historia de José y sus hermanos lo encontramos en Génesis capítulo 37. Y la realidad es que cuando leemos la historia de José, al principio nos cuesta ver cómo Dios se relaciona con todo lo que está pasando. Y la realidad es que la primera vez que se menciona a Dios en esta historia, que lo está relatado desde el capítulo 37 hasta el final de Génesis, el capítulo 50, recién se nombra a Dios en el capítulo 39, cuando José ya está en Egipto. Entonces, por ahí nosotros estamos viviendo una situación particular, muy similar a lo que estaba pasando en la vida de José y de su familia. Las cosas pasaban, no eran cosas buenas, cosas malas, estaban pasando, y de repente José, que estaba ahí arriba, el hijo adorado de su padre, se encuentra como un esclavo en Egipto. ¿Se pueden imaginar cómo José se sintió en ese momento? Él habrá reflexionado: yo lo tenía todo, todos me admiraban, las chicas me admiraban, porque dice el texto bíblico que era un chico muy apuesto. Entonces, uno puede identificarse con José cuando pensamos quizás lo que nos está pasando en esta situación actual. Quizás teníamos un muy lindo trabajo, teníamos una hermosa familia, y de repente sentíamos que la vida nos sonreía, que Dios realmente nos estaba bendiciendo, y de repente, en poco tiempo, nuestra situación cambia para mal. Perdemos, empezamos a perder cosas, perder quizás seres queridos también, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo nos paramos frente a estas crisis de la vida que nos está afectando absolutamente a todos en el mundo, desde los más poderosos hasta los más humildes? Y me gustaría, a través de esta historia, sacar por lo menos 5 principios que nos ayudan y que nos van a guiar a poder seguir adelante con una actitud de fe y de compromiso y confianza en Dios, a pesar de que lo estamos pasando mal, no sabemos cuál va a ser el desenlace de esta pandemia, no sabemos cuál va a ser la situación final, va a empeorar, las cosas van a ir empeorando todavía. Y realmente cuando pensamos en la historia de José, podemos pensar y hacernos las preguntas que seguramente él se hizo, y lo hizo ante Dios. Dios, ¿por qué permitiste que suceda todas estas cosas? Que yo perdiera toda mi posición, que me sacaras de mi zona de confort donde estaba tan feliz, con mis amigos, con mi familia, ¿no? Perdí todos los privilegios y toda la riqueza que yo disfrutaba desde joven. Y la verdad que estas preguntas son muy difíciles de contestar. Y la realidad es que muchas veces, por un buen tiempo, no sabemos las respuestas aún, porque Dios está en silencio. ¿Por qué está Dios en silencio muchas veces? Este es un tema muy importante que debemos meditar sobre esto, ¿no? Desde ya, Dios siempre ha prometido ser nuestro Dios. Jesús dijo, luego de dar la gran comisión a sus discípulos,
yo estaré con ustedes siempre hasta el final. Y ese es el compromiso y la promesa de Dios, y Dios siempre es fiel en cumplir sus promesas. Pero ¿qué es lo que tenemos que rescatar? El primer principio que es importante en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanto dolor, de no saber qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el primer principio que debemos rescatar y afirmarnos en ella? Bueno, el primer principio es que Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Muchas veces enseñamos que Dios es soberano en la salvación, en medio de las dificultades, pero ¿qué significa? Bueno, significa que Dios está totalmente en control de absolutamente todo lo que sucede en el mundo. Y por supuesto en nuestras vidas también. Pero también tenemos que entender que, bueno, que Dios permite acontecimientos y que suceden cosas alrededor de nosotros, quizás no directamente relacionados con nosotros, pero alrededor de nosotros, que afectan nuestras circunstancias, afecta nuestro bienestar, afecta nuestro ánimo, afecta nuestra manera de ver a Dios y de ver la vida y lo que Él quiere hacer. No entendemos, ¿sí? Pero hay un texto, el texto de Romanos 8:28, que seguramente muchos de ustedes lo conocen muy bien, que dice: en todas las cosas, Dios, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, para los que son llamados según sus propósitos, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Y la verdad que a pesar de lo que había sucedido con José, esa terrible humillación que él sufrió en las manos de sus hermanos, ser vendido como un esclavo por 30 piezas, ¿no?, de oro, y uno piensa, bueno, qué humillante ser vendido como un esclavo por tus propios hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se habrá sentido José? ¿Qué habrá pensado acerca de Dios en ese momento? Seguramente tenía dudas, pero José era un joven que tenía su fe bien arraigado en Dios, en las promesas de que Dios le iba a ser su Dios, que Dios era su Salvador también. Y la segunda cosa que debemos rescatar de la historia de José es que Dios cambió las circunstancias de la vida de José y lo hizo para el mayor bien, aunque José no lo entendió en ese momento. Y es muy importante ver que Dios quiso desarrollar su gran propósito de bendición y redención más allá del bienestar de José, y también desarrollar su propósito para José en su vida. Miren lo que dice Génesis 39 y los versículos 2 y 3. Dice: ahora bien, el Señor estaba con José, y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante reflexionar sobre este versículo. Como dijimos antes, esta es la primera vez que recién se menciona a Dios en esta historia. Pero esto no significa que Dios estaba ausente desde el principio. Por supuesto que no. Pero algunas veces nosotros, en las circunstancias que estamos viendo, por ejemplo, como ahora, y podemos llegar a pensar: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me ha dejado a sufrir de esta manera o de la otra manera? Seguramente José también
experimentó estas dudas. Pero la actitud de José, a pesar de lo malo que él estaba pasando en su vida, era de, bueno, yo voy a afirmarme en las promesas y en ese pacto que Dios estableció conmigo. Yo voy a confiar en el Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué Dios permite que yo esté sufriendo tanto y esté sufriendo una humillación muy grande, porque José era casi como el hijo de un príncipe y de repente ahora se encuentra como un esclavo de su amo en egipcio. Entonces, la tercera cosa, el tercer principio que nosotros tenemos que rescatar, hacemos bien en rescatar en esta tarde-noche, es que los propósitos de Dios son más grandes y más trascendentes de lo que nosotros podemos imaginar aún para nuestra propia vida. Y es muy importante lo que alguien una vez me contó, que Dios mayormente, principalmente, no está enfocado en nuestro bienestar, más bien Él se enfoca en nuestra santificación, ¿sí? Muchos creyentes en estos tiempos quizás tienen una idea errónea acerca de Dios, ¿no? Que Dios existe para nosotros. Bueno, desde ya Dios nos ama, Dios es nuestro Padre Celestial, Dios nos cuida, Dios nos bendice, Dios provee, ¿no? Pero nosotros realmente tenemos que ubicarnos, ¿no? Y entender que nosotros fuimos creados para Dios. Y es Dios es el que está desarrollando un propósito tremendo, trascendente, de bendición y de redención para todo el mundo, ¿sí? Y dentro de ese gran plan, Dios tiene un propósito para nuestras vidas que está relacionado con este gran plan de Dios. Dios nos quiere usar. Pero el tema es el siguiente, hermanos. Si nosotros realmente queremos ser usados por Dios, si queremos dar un fruto, como dice Jesús en Juan 15, un fruto que perdure, ¿sí? Un fruto que glorifica a Dios en todo lo que nosotros somos y hacemos para Él y para su reino, entonces tenemos que permitir, tenemos que humillarnos y dejar que Dios haga su obra en nuestras vidas. Y muchas veces, cuando Dios quiere hacer algo trascendente en la vida de alguien, tiene que trabajar de una manera muy profunda en nuestro carácter, en nuestra manera de quizás relacionarnos con otros, con Dios mismo, ¿no? Y muchas veces nos tienen que señalar cosas serias en nuestras vidas que tienen que cambiar. Puede ser una actitud hacia una persona, puede ser nuestra actitud hacia nuestro trabajo, puede ser nuestra actitud hacia la vida en general. Pero Dios, a los que Él ama, Dios trabaja profundamente en nuestras vidas. Y algunas veces, y muchas veces, esa obra significa cambios profundos que son procesos dolorosos que tenemos que pasar. Pero aún en eso Dios está trabajando para cumplir sus propósitos y para nuestro mayor bien. Por eso es tan importante afirmarnos y estar seguros que nuestra fe y nuestra confianza está arraigado en Dios y que venimos a Dios a través del único que nos puede acercar a Él, quien es Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, durante este proceso de moldearnos, de cambiarnos, Dios también nos sostiene, ¿sí? Y es muy interesante ver que en todo esto José
no se rebeló contra el Señor. No dijo, bueno, pero mirá lo que me estás haciendo pasar, un papelón en mi vida. No, esto no va. Se mantuvo fiel a Dios, trabajó con mucho empeño para su amo y se destacó por encima de todos. ¿Por qué? Porque quería escalar, que era trepador. José no lo era. Él quería, a pesar de lo malo que él lo estaba pasando, quería honrar a Dios por su vida, con integridad, una vida íntegra, una vida ética, una vida que realmente él lo daba todo para el Señor, pero también en segundo lugar para su amo. Entonces él fue ascendiendo y tuvo una posición muy importante de administrar toda la casa de Potifar. Entonces podemos ver, empezamos a ver un poquito, ¿no?, de lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. Y es muy importante poder ver, en cuarto lugar, que no importa lo que tenemos que vivir, sea buenas y en las malas, Dios ciertamente nos va a sostener y nos va a fortalecer para que nuestra vida en su tiempo dé un fruto que honra a Dios, ¿sí? Entonces es muy importante pensar en estos términos, ¿no?, cuando estamos pasando por momentos difíciles donde no vemos la luz al final del túnel, como habitualmente se dice. Y por eso es muy importante resaltar la actitud de fe con cual José vivió toda esta experiencia. No se amargó, más bien buscó a Dios, se fortaleció en el Señor. Y esa es la misma actitud con cual nosotros tenemos que vivir este momento. Y por ahí nos cuesta, por ahí nos sentimos débiles en nuestra fe, tenemos ganas de tirar la toalla, de decir, ya está, yo no puedo más con esta manera de vivir. Por eso es bueno vivir nuestra fe en comunidad, como lo hacen ustedes. Por eso es muy bueno permitir que haya personas más grandes, más maduros en la fe, que se acerquen, se puedan acercar a ustedes y ayudarles, orar con ustedes, aconsejarles, hablen con su líder, su pastor, para que realmente ellos te pueden acompañar por estos momentos difíciles. Porque la realidad es que una vida con Dios no se puede vivir en solitario, ¿no? José, bueno, él estaba solo, ¿sí?, pero seguramente se avaló de todo el consejo, de la sabiduría que él había recibido de su padre, de su madre Raquel, que murió cuando él era un niño, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que no importa lo que estemos pasando, Dios promete sostenernos y darnos toda la gracia para sobrellevar los momentos difíciles en la vida. Y hay este texto que rescato, ¿no?, para este momento, ¿no?, especialmente también para mi vida, y es lo que dice 2 Corintios 5:7, que dice que vivimos por fe y no por vista, ¿sí? Qué importante es esto, ¿no? Vivir por fe significa que, aunque no podemos ver con claridad lo que está pasando, nosotros confiamos que Dios sí sabe, y eso es lo importante, es saber que Dios sabe a dónde nos quiere llevar y por qué camino nos está llevando. Más que eso no necesitamos realmente saber, con tal de estar seguros que Dios está en control, que nos ama profundamente y que Él tiene un propósito muy importante, muy bueno para nuestras vidas, a pesar de estos momentos difíciles que estamos viviendo. Por eso es muy importante ver la reflexión que José hizo en el capítulo 41, ¿no?, y los versículos 51 y 52. Dice estos textos aquí, José, luego que él había ascendido a ser como el primer ministro, no, el ministro de Economía, de alguna manera, de egipcio,
reflexionando ahora de una posición de mucha importancia, mucho poder, pero él tuvo la capacidad y humildad de pensar para atrás, ¿no? Y entender por qué Dios había permitido todo lo que él tuvo que vivir. Y se ve muy bien lo que él entendió en cómo nombró a sus dos hijos. Su primer hijo lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. ¡Wow! Y en segundo lugar, dice, al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Qué interesante, ¿no? Qué testimonio tan poderoso e inspirador, ¿no? Dios trabajó de una manera muy profunda en José. Y él tuvo una juventud muy difícil, en realidad, porque como ya he mencionado, no fue toda una vida de todo de rosas. Él sufrió la pérdida de su madre cuando era muy joven. Sufrió una mala relación con sus hermanos, sus celos hacia él. Y creció, sinceramente, en una familia muy disfuncional, ¿no? Muy disfuncional. Y sin embargo, a pesar del dolor y el sufrimiento que le tocó vivir, Dios restauró su corazón y pudo perdonar a aquellos que le habían herido y hecho mal, como también le sanó Dios de todos sus malos recuerdos de su infancia. Y muchas veces nos cuesta arrancar. Estamos muchas veces en un pozo, porque hay cosas en nuestras vidas, quizás de nuestro pasado, que nos tienen encarcelados. No podemos vivir esa libertad, ¿no?, del Evangelio, esa vida en plenitud, porque hay cosas del pasado que nos están trabando, ¿sí? Y necesitamos experimentar una liberación del peso de estos recuerdos, de estas malas experiencias que cambian nuestro enfoque acerca de Dios, la iglesia y muchas cosas más, y no permite salir para realizar nuestro potencial como personas creadas a imagen de Dios y vivir todo lo que Dios, lo bueno que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es muy interesante ver cómo en medio, este es el quinto principio, en medio de una situación opresiva y desalentador para José, Dios hizo que surjan sus dones y capacidades para glorificar a Dios y para encontrar su propósito en la vida. Y esa experiencia de sanidad interior, como solemos llamarlo hoy en día, de restauración, le permitió crecer y madurar. Habíamos mencionado que quizás José pecaba de ser muy inmaduro, ¿no?, en sus actitudes cuando era un adolescente, un joven. Y probablemente desde su venta como un esclavo, su llegada a Egipto, hasta ser administrador de la economía de Egipto, pasaron unos 13 años, 15 años. Mucho tiempo en cual Dios trabajó profundamente para hacer de José, para que Dios haga de José un hombre responsable ante Dios y que pudiera realmente desplegar todo el potencial que Dios le había dado. ¿Y cuál era el propósito trascendente de todo esto? Bueno, es importante notar que de alguna manera Dios prefigura a Cristo, es como un tipo de Cristo, es un antetipo de Cristo. Porque por medio de José, de su trabajo, de su misión, no solamente los egipcios, pero muchas personas encontraron salvación de esta tremenda hambruna que había afectado a toda la región, y todos iban a Egipto para conseguir comida. Y gracias
a las tremendas habilidades como administrador de José, todos pudieron estar satisfechos y pudieron recibir todo el sustento que todos necesitaban para sobrevivir esta crisis. Entonces, José es un reflejo, un símbolo de lo que vino a ser el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Y ahora quisiera ver, bueno, ¿cómo podemos aplicar las lecciones, estos principios de la historia de José para nuestra vida, ¿no? Y para esto quiero llevarles a un pasaje, una parábola muy conocida para todos nosotros, la parábola del sembrador, ¿sí? Que muchos lo llaman una alegoría, en realidad, porque cada aspecto de la parábola tiene un significado, ¿sí? Normalmente una parábola tiene solo un punto de enseñanza, un punto principal para rescatar. Pero acá vemos que todas las personas mencionadas representan a alguien, ¿sí? Y en primer lugar, necesitamos entender que aunque nosotros somos amados por Dios, hijos de Dios, pueblo de Dios, ¿sí? A nosotros nos toca vivir las mismas pruebas que cualquier otra persona, ¿sí? No estamos eximidos de sufrir o de pasar un mal momento, de contraer una enfermedad, de perder nuestro trabajo con un ser querido. No estamos eximidos de sufrir de la depresión, ¿no? U otras enfermedades, ¿sí? Pero como ya mencionamos, Dios usa muchas veces el sufrimiento para trabajar en nosotros, ¿no? Para cambiar cosas que nos impiden ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos para Él y también para bendición de otros. Y aquí quiero hablar con un testimonio personal, muy personal, ¿no? A mí, justo después de la crisis de 2001, perdí mi trabajo, pero también perdí mi salud de manera muy importante. Recuerdo que había perdido muchísimo peso, mi ropa me quedaba muy grande y sinceramente los doctores no podían acertar qué es lo que me pasaba, ¿sí? Resultó que, bueno, los medicamentos que me estaban dando por mi artritis me causó mucho daño en mi hígado, ¿no? Entonces tuve 3 internaciones en diciembre de 2002 en el hospital británico con una anemia muy fuerte. Y la verdad que apenas me despertaba cada mañana ya quería volver a dormir. No tenía fuerza, no tenía ganas de nada, no podía hacer nada, estaba sin trabajo, tenía que sostener una familia, ¿no? Realmente fue un momento muy duro. Y recuerdo ahí postrado en la cama del hospital pensando, Señor, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Y fue poco tiempo después que realmente Dios, a través de otro médico con quien pude atenderme, ¿no? Que se encontró la respuesta a mi problema. Y bueno, me dijeron en su momento que iba a estar con un medicamento por vida para mantener mis fuerzas, para salir de esta fuerte anemia que yo tenía. Y ya hace 10 años que ya no necesito más esa medicación. Eso de Dios fue poderoso en restaurarme, en levantarme, pero lo hizo para cambiar la dirección de mi vida. Me dio otro propósito, me dio un ministerio que, mirando para atrás, doy gracias a Dios, ¿no? Por la manera en que me sostuvo y proveyó por todas mis necesidades y las de mi familia durante ese tiempo muy difícil. Entonces es muy importante ver, como dice 1 Corintios 10:13, que Dios promete que no nos va a dejar ser tentados de poder soportar más de lo que podemos sobrellevar, ¿no? Porque Él va a proveer todos los medios y la fuerza para salir de esa prueba victorioso, ¿no?
Pero en tercer lugar, la palabra del sembrador nos advierte de no ser personas superficiales, ¿no? Porque uno de los problemas, ¿no?, donde cae la semilla sobre piedra, ¿no?, y donde no había raíces, ¿no?, para esa semilla, y bueno, esas personas no hicieron pie, no hacen pie en la vida, y tenemos que tener cuidado, ¿no?, y estar seguro que nuestra fe y nuestra confianza está arraigada plenamente en el Señor Jesucristo. Es interesante ver la última clase de persona que no hace pie, ¿no?, que no recibe bien la palabra de Dios, ¿no? Y dice que cuando vienen los problemas, cuando vienen las preocupaciones, se desvía, se olvida de la palabra, ¿no?, y es llevado por el corriente de la cultura, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso? Y quizás conocemos personas que han pasado por nuestra comunidad de fe y les interesó, pero después pasó algo y bueno, ya no están más con nosotros, ¿no? Por eso, en este último grupo de personas que no reciben la semilla de esta parábola, nos debe hacernos pensar, ¿no?, acerca de nuestras prioridades en la vida. Este es un gran tema. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 6:33? Hablando de todas las necesidades materiales que el ser humano tiene y son razonables pensar que necesitamos ropa, que necesitamos comida, vivienda y esas cosas, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? ¿No? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios no se va a olvidar de todo lo que necesitamos, porque lo que necesitamos por añadidura será. ¿Sí? Dios se va a ocupar de proveer por nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, es muy importante. No sé lo que están pasando en sus vidas en este momento, no sé la prueba que tienen que pasar, pero los animo de todo corazón que busquen al Señor, de todo corazón, ¿sí? Y como dije, si necesitan ayuda, piden ayuda a alguien más fuerte en la fe que les puede acompañar en este proceso, ¿no? Porque ciertamente en todo momento vamos a pasar por grandes tribulaciones, problemas, ¿no?, desafíos, nuevos desafíos que nos va a hacer presentar en la vida. Y vamos a tener que aprender a resistir los embates del enemigo, ¿no? Por eso Pablo dice en Efesios 6:10 de que debemos permanecernos fuertes en el Señor y en su poder, no en nuestras fuerzas, en su poder. Y también tenemos que tener mucho cuidado de simplemente responder de una manera emocional, ¿no? Acá en este país, como en todos los países latinos, somos muy emocionales, ¿sí? Pero necesitamos algo más que una respuesta emocional, ¿sí? Necesitamos realmente aprender a buscar a Dios, meditar sobre su palabra, orar, pasar tiempo en quietud en su presencia, ¿no? Porque lo que esta pandemia nos enseña a todos es que Dios nos está exponiendo, Dios nos está mostrando que necesitamos depender cada vez más de Él, ¿no? Y permitir que la luz de la palabra, que el Espíritu Santo tenga esa libertad para hablarnos, ¿no?, para transformarnos y para empoderarnos, ¿no?, para vivir esa nueva vida que Dios promete a nosotros a través de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿no?, pensando en la última categoría, donde cae la semilla sobre esa tierra fértil, y nuestro corazón es tierra fértil para Dios, está pudiendo trabajar en nosotros, estamos permitiendo que Él esté moldeando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, ¿no? Estamos realmente permitiendo que Dios sea soberano, sea Señor en nuestra vida. Creo que eso es lo que yo estoy aprendiendo a través de este tiempo, ¿no?
que yo sin el Señor, como dijo Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Tenemos que aprender a permanecer en Jesús siempre, ¿no? Entonces, volviendo a José, vemos como Dios obró poderosamente en la vida de José. La verdad que cuando empezamos en Génesis 37 y terminamos en Génesis 50, vemos a alguien totalmente transformado, ¿no? Y que Dios usó de una manera que ni él, con todos los sueños que él tuvo cuando era joven, cuando era un pibe, podía imaginar. Claro, cuando él soñó como un adolescente, él se vio como el centro de todo. Pero Dios lo tuvo que santificar, no le quitó ese don, lo siguió usando, porque en la cárcel interpretó los sueños de otros prisioneros. Pero Dios lo tuvo que enseñar que esa capacidad, ese don, es para mí, es para usarlo para mis propósitos y no para enaltecerte a vos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos caer en eso, ¿no? Pero también José usó ese talento natural que tenía como administrador, y Dios nos ha capacitado con dones y talentos, y quizás este es un momento donde quiere redireccionar sus vidas, ¿no? Y llevarles hacia un plano más alto de la vida, ¿no? Y donde Dios les quiere preparar para que sean instrumentos de su gracia y de bendición para mucho. Es muy interesante, ¿no? Cuando él se reunió con sus hermanos, luego que él se dio a conocer, porque no lo reconocieron, ¿no? Y es muy interesante ver lo que él les dijo a su hermano, ¿no? Dice en el capítulo 41, pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochan el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Qué increíble, ¿no? Jamás lo había imaginado José, los hermanos, ni Jacob, y muchas veces tampoco nosotros no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Y luego, en el capítulo 50, el versículo 20, cuando ya José estaba por morir, les dice, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Claro, cuando era joven, más o menos sí, lo había tomado. Yo voy a estar ahí en el centro de todo. Es verdad, dice José, que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, si hay algo que quiero que se lleven de esta reflexión, es no se desesperen. No pierden su confianza en el Señor. Dios está obrando, pero muchas veces las grandes obras de Dios se hacen en silencio, ¿no? Muchas veces es importante de no poder ver lo que Dios está haciendo, porque si nosotros estuviéramos ahí, estaríamos metiendo la pata y haciendo las cosas mal. Porque, ¿saben? Muchas veces Dios tiene que trabajar en la vida de otras personas para cambiar las circunstancias de otras personas o entidades, para que nosotros podamos vivir ese propósito por el cual Dios nos salvó y nos llevó hasta ese momento. Por eso, hermanos, les animo, seamos humildes, ¿sí? Seamos humildes, reconozcamos que somos salvos por esa gracia inmerecida que recibimos en Cristo Jesús, y permiten que Dios los restaure, los sane, los capacite, y que Dios les envíe, ¿no? Para ser instrumento de salvación para muchos. Muchas personas quizás no saben que en algún momento sus vidas les van a tocar y les va a abrir la puerta para conocer a Dios a través de Jesús. O quizás van a ser usados por Dios para traer ese toque sanador y restaurador a la vida de otros, ¿no? Entonces, no nos desanimamos, ¿sí?
mantengamos nuestra confianza plenamente en el Señor. Y como dije ya varias veces en esta reflexión, seamos comunidad, ¿no? Seamos unidos en buscar al Señor, ¿sí? Para que Él nos traiga esa paz en medio de la tormenta, ¿no? Y poder tener nuestra mirada en el Señor Jesús, ¿no? Que está mirando desde el cielo, ¿no? Que ha enviado su Espíritu Santo a nuestro corazón y que Él nos dice: manténganse fieles, ¿no? Aguanten, que ya van a irrumpir en gritos de alegría, de gozo y de victoria, ¿sí? Por eso dice Isaías 55, 6 al 9, y con esto terminamos: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Esto es lo que tenemos que rescatar. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, oh, oh.
Yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo